En mi cumpleaños, mi nuera me estrelló la cabeza contra la pared y gritó: «Vieja inútil, solo sirves para darnos trabajo». Yo me quedé en silencio. Al día siguiente, hice solo una llamada, y cuando ella me vio, todo su cuerpo comenzó a temblar. Pero déjenme empezar por el principio. Porque lo que Patricia no sabía era quién había sido yo antes de convertirme en la abuela Elena, que limpiaba su casa y cuidaba de sus hijos. 65 años cargaba sobre mis espaldas esa mañana del 15 de marzo, cuando desperté pensando que por fin mi familia reconocería todo lo que había hecho por ellos. Era mi cumpleaños, y después de 2 años viviendo en lo que una vez fue mi propia casa, tenía la esperanza de que Roberto y Patricia me trataran con un poco más de cariño. Me levanté temprano, como siempre, para preparar el desayuno de los nietos. Sofía, de 8 años, y Mateo, de 6, eran mi única alegría en esa casa que cada día se sentía menos mía. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Mientras revolvía los huevos, escuché los pasos pesados de Patricia bajando las escaleras. «Elena, ¿ya lavaste mi ropa de ejercicios?», me preguntó sin siquiera dar los buenos días. Su voz tenía esa frialdad que había perfeccionado en los últimos meses. «Buenos días, Patricia. Sí, está colgada en el patio», respondí, intentando mantener la voz alegre. «Hoy es mi cumpleaños. Pensé que tal vez podríamos». «Ah, es cierto». Se sirvió café sin mirarme. Roberto mencionó algo. «Mira, no creo que podamos hacer gran cosa. Los niños tienen actividades y nosotros tenemos planes». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Había comprado los ingredientes para hacer una torta. Había limpiado la casa hasta que brillara. Había incluso sacado el mantel bueno que Roberto y yo usábamos en ocasiones especiales. «Entiendo», murmuré, volteando los huevos para que no viera las lágrimas que empezaban a formarse. Roberto apareció pocos minutos después, ya vestido para el trabajo. Mi hijo, que una vez corrió hacia mí cada vez que se lastimaba, ahora apenas me miraba a los ojos. «Mamá, ¿puedes recoger a los niños del colegio hoy? Patricia tiene cita en el spa». «Por supuesto, hijo». Siempre era por supuesto. Siempre estaba disponible para lo que necesitaran. «Y después necesito que hagas mercado». Patricia dejó una lista en el refrigerador. Asentí en silencio mientras servía el desayuno en la mesa. Esta era mi rutina desde hacía 2 años, desde que Roberto me convenció de vender mi apartamento y mudarme con ellos para estar más cerca de la familia. Lo que no me dijo era que me convertiría en la empleada doméstica no remunerada. Los niños bajaron corriendo y se sentaron a desayunar. Al menos ellos me saludaron con besos y abrazos. «Abuela Elena, ¿es verdad que es tu cumpleaños?», preguntó Sofía con sus ojos brillantes. «Sí, mi amor». «¿Vamos a tener torta?», añadió Mateo emocionado. Antes de que pudiera responder, Patricia intervino. «Los cumpleaños de adultos no son tan importantes. Además, la abuela está muy ocupada hoy». Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de mis nietos. Patricia tenía esa habilidad especial para destruir cualquier momento de felicidad que pudiera surgir en esa casa. El día transcurrió como cualquier otro. Recogí a los niños, hice el mercado, preparé el almuerzo, limpié la casa. A las 6 de la tarde, cuando Patricia regresó del spa con las uñas recién hechas y el cabello perfecto, yo estaba terminando de planchar su ropa. «Elena, ¿dónde está mi blusa azul? La necesito para esta noche». «Está en tu closet, colgada al lado de». «No la encuentro». «Ve a buscarla». Subí las escaleras con las piernas cansadas. A los 65 años, después de un día completo de trabajo doméstico, cada escalón se sentía como una montaña. Encontré la blusa exactamente donde le había dicho, pero cuando bajé, Patricia estaba hablando por teléfono con su hermana. «Sí, Mónica, es agotador tenerla aquí. No entiendes lo difícil que es vivir con una persona tan mayor. Se olvida de todo, no puede hacer las cosas como uno quiere. Roberto insiste en que es temporal, pero yo no sé cuánto más puedo aguantar». Se quedó callada cuando me vio parada en la entrada de la sala, sosteniendo su blusa. «Te tengo que cortar, Mónica. Hablamos luego». Colgó el teléfono y me arrebató la blusa de las manos. «Tardaste mucho. Y mira, está arrugada». No estaba arrugada. La había planchado con cuidado especial, como hacía con toda su ropa, pero no dije nada. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Roberto y Patricia discutir en voz baja en la sala. No podía entender todo,
pero captaba palabras como problema, molesta y solución. Serví la cena en silencio, pollo con arroz, ensalada y las arepas que tanto le gustaban a Roberto cuando era niño. Pensé que tal vez alguien recordaría que era mi cumpleaños, que tal vez Roberto diría algo, que tal vez habría aunque fuera un pequeño reconocimiento. Pero la cena transcurrió con conversaciones sobre el trabajo de Roberto, los planes de Patricia para remodelar la cocina y las actividades de los niños, como si yo fuera invisible. Después de recoger los platos y lavar todo, me senté en mi cuarto, que en realidad era el pequeño estudio que Roberto había convertido para mí. Miré las fotos de mi esposo Carlos, que había muerto hacía 5 años. Le hablé en silencio, como hacía cada noche. Carlos, no sé qué estoy haciendo mal. Trato de ayudar, de no ser una carga, pero siento que cada día soy menos bienvenida en mi propia vida. A las 11 de la noche, cuando estaba a punto de acostarme, escuché que alguien tocaba suavemente mi puerta. Era Sofía, con los ojos llorosos. Abuela Elena, siento que no tuvieras torta hoy. Mamá dijo que no era necesario, pero yo sé que los cumpleaños son importantes. Me derretí. Esa niña de 8 años había mostrado más consideración que toda su familia junta. No te preocupes, mi amor, con tu abrazo es suficiente. Pero no era suficiente. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a todo lo que había escuchado, a todas las pequeñas humillaciones que se habían acumulado durante 2 años. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Me levanté temprano, como siempre, y mientras preparaba el café, escuché a Patricia hablando por teléfono en su habitación. Es que no puedes imaginar lo difícil que es, mamá. Está aquí todo el tiempo, interfiere con todo. Roberto no se da cuenta porque se va temprano y llega tarde, pero yo tengo que lidiar con ella todo el día. Sentí que algo se rompía dentro de mí, 2 años aguantando, 2 años tratando de ser útil, de no ser una carga, y así era como me veían. Cuando Patricia bajó a desayunar, yo estaba esperándola en la cocina. Patricia, escuché lo que dijiste anoche por teléfono y ahora en la mañana. Si soy tal problema, tal vez deberíamos hablar sobre otras opciones. Su cara se puso roja. Elena, yo no. No era mi intención que escucharas. Pero es lo que piensas. Es que, mira, no es personal. Es solo que esta casa es pequeña para tantas personas. ¿Y tú? Bueno, tienes tus costumbres, tu forma de hacer las cosas. Mis costumbres de limpiar tu casa, cuidar tus hijos y cocinar tu comida. Patricia se puso a la defensiva. Nadie te pidió que hicieras eso. En ese momento, Roberto apareció en la cocina, visiblemente incómodo. ¿Qué pasa aquí? Tu esposa piensa que soy una carga, le dije directamente. Mamá, no es así. Patricia, ¿qué dijiste? Solo comenté que la situación es difícil para todos. Vivir con 3 generaciones bajo un mismo techo no es fácil. Roberto suspiró. Mamá, tal vez Patricia tiene razón. Tal vez deberíamos buscar un lugar más apropiado para ti. Un lugar donde tengas gente de tu edad, actividades. ¿Un asilo? Pregunté, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. No un asilo, mamá. Una residencia bonita, con programas para personas mayores. Patricia sonrió con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. Elena, sería lo mejor para ti. Tendrías tu independencia. No tendrías que preocuparte por las responsabilidades de la casa. Las responsabilidades de la casa que yo cargaba sola. Entiendo, dije finalmente. Permíteme pensarlo. Esa tarde, mientras Patricia se fue a su clase de yoga y Roberto estaba en el trabajo, me senté en mi cuarto y marqué un número que no había llamado en 2 años. Hospital General San Carlos. ¿En qué le puedo ayudar? Con Carmen Rodríguez, por favor. Dígale que llama a Elena Mendoza. Esperé unos minutos hasta que escuché la voz familiar de mi antigua colega. ¿Elena? Dios mío. ¿Cómo estás? Hace tanto que no sabemos de ti. Hola, Carmen. Necesito hablar contigo. ¿Tienes tiempo para almorzar mañana? Por supuesto. ¿Está todo bien? Suenas extraña. Te explico mañana. ¿El café de siempre? Perfecto. Elena, me alegra tanto saber de ti. Cuando colgué el teléfono, por primera vez en 2 años, sonreí genuinamente. Carmen había sido mi subdirectora cuando yo era la jefa de enfermería del hospital más importante de la ciudad. Ella no sabía lo que había pasado conmigo desde que me jubilé. Nadie en esta casa sabía quién había sido Elena Mendoza antes de convertirme en la abuela Elena que fregaba pisos. El café donde quedé con Carmen quedaba a solo 20 minutos en autobús de la casa, pero se sentía como otro mundo. Hacía 2 años que no salía sola,
que no tenía una conversación con alguien que me recordara como algo más que la empleada doméstica de mi nuera. Patricia había fruncido el ceño cuando le dije que saldría en la tarde. ¿A dónde vas? Los niños llegan a las 4 del colegio. Estaré de vuelta a tiempo, le respondí, sin dar más explicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño placer al ver su expresión de sorpresa. Carmen ya estaba esperándome cuando llegué, y aunque habían pasado 2 años, me reconoció inmediatamente. Se levantó de la mesa y me abrazó con esa calidez que yo había olvidado que existía. «Elena, ¿te ves?» Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Te ves cansada». Nos sentamos y durante los primeros minutos charlamos de cosas superficiales. Ella me contó sobre sus nietos, sobre los cambios en el hospital, sobre colegas que habían muerto o se habían jubilado. Yo solo asentía y sonreía, sintiendo como si fuera una espectadora de una vida que ya no me pertenecía. «Elena, dime la verdad», dijo finalmente Carmen, inclinándose hacia adelante. «¿Qué está pasando?» La Elena que yo conocía jamás habría desaparecido así. Después de tu jubilación fue como si te hubieras esfumado del mapa. Y entonces, sin poder controlarme, empecé a llorar. Lloré como no había llorado desde el funeral de Carlos. Carmen me tomó la mano y esperó pacientemente hasta que pude hablar. Le conté todo: la muerte de Carlos, la decisión de mudarme con Roberto y Patricia, cómo gradualmente había pasado de ser la matriarca de la familia a ser la empleada doméstica. Le hablé de las humillaciones diarias, de cómo me habían hecho sentir invisible, de la conversación sobre el asilo. Carmen escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. «Elena Mendoza», dijo cuando terminé, usando mi apellido completo como hacía cuando trabajábamos juntas. «¿Ese hijo tuyo sabe quién eres? ¿Sabe lo que has hecho? ¿Lo que representabas?» «Carmen, eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo nada». Su voz se alzó lo suficiente como para que otras personas voltearan a mirarnos. Bajó el tono pero mantuvo la intensidad. «Elena, tú salvaste el hospital. Cuando llegaste como jefa de enfermería, era un desastre. En 10 años lo convertiste en el mejor hospital público del estado. Exageras». «No exagero nada. ¿Ya se te olvidó la epidemia de cólera del 98? Tú organizaste todo el protocolo de emergencia. Trabajaste 72 horas seguidas coordinando equipos, salvando vidas. El ministro de Salud vino personalmente a reconocer tu trabajo. Los recuerdos empezaron a volver, como fotografías guardadas en un baúl viejo. Carmen tenía razón. Había sido otra persona, una mujer poderosa, respetada, capaz. ¿Te acuerdas de la familia Herrera?», continuó Carmen. «El hijo que llegó desahuciado con meningitis. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, pero tú insististe en un tratamiento experimental. Ese niño se salvó por tu decisión. Joaquín Herrera», susurré, recordando. «Exacto. ¿Sabes qué hace ahora? Es el alcalde de la ciudad, y María Herrera, su madre, maneja la fundación benéfica más grande del estado». Sentí algo revolviéndose en mi pecho, algo que había estado dormido por mucho tiempo. «Carmen, ¿por qué me estás diciendo todo esto?» «Porque se me olvidó con quién estaba hablando por un momento. Pensé que estaba consolando a una abuela maltratada, pero acabo de recordar que estoy hablando con Elena Mendoza, la mujer que nunca se dejó vencer por nada». Llegué a casa justo cuando Patricia regresaba del gimnasio. Entré por la puerta trasera y escuché su voz en la cocina, hablando por teléfono otra vez. «Sí, mamá, ya hablé con Roberto. Creo que va a aceptar lo del asilo. Es lo mejor para todos. Imagínate, podríamos convertir su cuarto en la oficina que tanto necesito». Me quedé inmóvil detrás de la puerta, escuchando. No, ella no sospecha nada. Está tan sumisa últimamente que acepta todo lo que le decimos. «Sí, ya encontré algunas residencias. Hay una que no está tan cara y con su pensión alcanza perfectamente. Mi pensión. La pensión que yo había ganado después de 30 años de servicio público y que ahora planeaban usar para deshacerse de mí». Roberto al principio puso resistencia, pero le expliqué que es lo mejor para ella también. Una mujer de su edad no debería estar cargando con responsabilidades domésticas. Responsabilidades domésticas que ella me había impuesto. Y los niños ya están grandes. No necesitan tanto a la abuela. Esa noche, después de acostar a Sofía y Mateo, me senté en mi cuarto y saqué una caja que había guardado en el armario.
Adentro estaban todas mis condecoraciones, certificados de reconocimiento, fotografías de ceremonias, cartas de agradecimiento de familias que había ayudado. Encontré mi agenda vieja, la que usaba cuando era jefa de enfermería. Estaba llena de números de teléfono, direcciones, contactos de toda la gente importante de la ciudad que había pasado por el hospital. Busqué el número de María Herrera y lo marqué. ¿Aló? ¿Señora María? Habla Elena Mendoza. Hubo un silencio. Luego un grito de alegría. Elena, Dios mío, ¿cómo está usted? Joaquín y yo hablamos de usted todo el tiempo. ¿Dónde se había metido? María, ¿podríamos vernos? Necesito hablar con usted de algo importante. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Al día siguiente, mientras Patricia estaba en su clase de pilates, tomé otro autobús, esta vez al centro de la ciudad, a la oficina de la Fundación Herrera. María me recibió como si fuera de la realeza. Me llevó a su oficina privada. Me sirvió el mejor café que había tomado en años y me presentó a varias personas como la mujer que le salvó la vida a mi hijo. Elena, cuénteme todo. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado estos años? Le conté la misma historia que le había contado a Carmen, pero esta vez sin llorar. María escuchó con creciente indignación. Eso es inaceptable, dijo cuando terminé. Elena, usted es una leyenda en esta ciudad. La gente importante de aquí le debe todo a usted. ¿Su familia sabe quién es usted? No creo que les importe. Pues van a tener que empezar a importarles. María se levantó y empezó a caminar por su oficina. Elena, ¿se acuerda del doctor Ramírez? ¿El que usted entrenó cuando era residente? Claro, Fernando. Es el director del hospital ahora. ¿Y la señora Santos, la que usted ayudó cuando su esposo tuvo el infarto? Sí. Maneja el periódico local. Elena, usted tiene más conexiones en esta ciudad que cualquier político. Esa tarde, María insistió en acompañarme a casa. Cuando llegamos, Patricia estaba en el jardín regando las plantas, vestida con un conjunto deportivo costoso que probablemente había comprado con el dinero que ahorraba al no pagarme por el trabajo doméstico. Patricia, la llamé desde la entrada. Quiero presentarte a una amiga. Patricia se acercó con esa sonrisa falsa que reservaba para las visitas. Mucho gusto, soy Patricia, la esposa de Roberto. María Herrera, respondió María, extendiendo la mano. Presidenta de la Fundación Herrera. Vi cómo los ojos de Patricia se iluminaron. Reconocía el apellido Herrera. Todo el mundo en la ciudad conocía esa fundación. ¡Qué honor!, exclamó Patricia. ¿Cómo conoce a Elena? Elena me salvó la vida de mi hijo hace muchos años, cuando ella era la jefa de enfermería más respetada del estado. La sonrisa de Patricia se congeló ligeramente. ¿Jefa de enfermería? Oh, sí. Elena era una leyenda en el hospital. Todos los médicos la consultaban. Las familias más importantes de la ciudad pasaban por sus manos. Mi esposo siempre decía que Elena Mendoza tenía más poder real en esta ciudad que muchos alcaldes. Patricia me miró como si fuera la primera vez que me veía. Elena nunca mencionó. No sabía qué había sido. Elena es muy modesta, dijo María sonriendo. Pero todos los que la conocemos sabemos exactamente lo que vale. Después de que María se fue, Patricia estuvo extrañamente silenciosa durante la cena. La veía observándome de reojo, como tratando de descifrar algo. Esa noche, Roberto llegó más temprano que de costumbre. Lo escuché hablando con Patricia en su habitación, sus voces subiendo y bajando en una discusión que no podía entender completamente, pero captaba palabras sueltas. Importante, fundación, no sabía, problema. Por primera vez en 2 años, me acosté con una sonrisa en los labios. Al día siguiente, Carmen me llamó temprano. Elena, Fernando Ramírez quiere verte. Dice que el hospital te necesita para un proyecto especial. Carmen, yo ya me jubilé. Como consultora, Elena, hay una crisis en el departamento de enfermería y necesitan tu experiencia. El salario es excelente. Cuando colgué el teléfono, Patricia estaba parada en la puerta de mi cuarto. Elena, ¿era del hospital? Sí. ¿Te ofrecieron trabajo? Como consultora. Patricia se quedó callada un momento, procesando esta información. Elena, ayer cuando vino la señora Herrera, ¿es cierto todo lo que dijo? ¿De verdad eras tan importante? Hacía mi trabajo, Patricia. Nada más. Pero por primera vez desde que vivía en esa casa, Patricia me habló con un tono diferente. No con respeto exactamente, pero al menos sin el desprecio habitual. Las cosas estaban empezando a cambiar.
La primera semana como consultora en el hospital fue como despertar de un sueño de 2 años. Cada mañana me levantaba con propósito. Me vestía con la ropa profesional que había guardado en el fondo del armario y salía de esa casa como la mujer que había sido antes. Patricia observaba mis movimientos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Ya no me daba órdenes sobre las tareas domésticas, y cuando llegaba del trabajo, ella misma había preparado la cena o había pedido comida a domicilio. ¿Cómo te fue hoy?, me preguntaba, intentando sonar casual, pero yo notaba la tensión en su voz. Bien, respondía simplemente, sin dar detalles que alimentaran su creciente ansiedad. El tercer día en el hospital, mientras revisaba protocolos de emergencia con el equipo de enfermería, recibí una visita inesperada. Elena Mendoza, una mujer elegante de unos 40 años, se acercó a mi escritorio temporario. Soy Gabriela Santos. Me tomó un segundo recordar, pero cuando lo hice, sonreí genuinamente. Gabriela, la hija del señor Santos. ¿Cómo está tu papá? Vivo, gracias a usted. Se sentó frente a mí. Elena, no sabe cuánto la he buscado estos años. Mamá murió el año pasado, pero hasta el final hablaba de usted, de cómo salvó a papá esa noche que llegó con el infarto masivo. Recordé perfectamente esa noche de 1995. El señor Santos había llegado casi muerto, y los médicos de guardia estaban listos para declararlo perdido, pero algo me dijo que luchara un poco más. Coordiné personalmente su traslado a cuidados intensivos y me quedé toda la noche monitoreando su recuperación. Solo hice mi trabajo, Gabriela. No, Elena. Usted le dio 20 años más de vida a mi padre. Vio crecer a sus nietos. Conoció a sus bisnietos. Esos años fueron un regalo que usted nos dio. Gabriela se inclinó hacia adelante. Elena, ¿sabe qué hago ahora? ¿Doctora? ¿Cómo querías de niña? Se rió. No, periodista. Soy la directora del diario de la ciudad. Y cuando me enteré de que había vuelto al hospital, supe que tenía que encontrarla. Esa misma tarde, Gabriela insistió en invitarme a almorzar. En el restaurante, me contó sobre su trabajo, sobre cómo había heredado el periódico de su padre, sobre los proyectos que estaba desarrollando. Elena, hay algo que quiero proponerle. Estamos haciendo una serie de artículos sobre los héroes anónimos de nuestra ciudad. Personas que han hecho contribuciones importantes pero que no reciben reconocimiento público. Gabriela, no creo que... Déjeme terminar. Su voz tenía la misma determinación que recordaba en su padre. Quiero escribir sobre usted, sobre todo lo que hizo en el hospital, sobre las vidas que salvó, sobre cómo cambió el sistema de salud en esta ciudad. Sentí un nudo en el estómago. No, Gabriela, no necesito ese tipo de atención. No es por usted, Elena. Es por la gente. Hay tantas historias inspiradoras que necesitan ser contadas, y la suya es una de las más importantes. Mientras regresaba a casa esa tarde, pensé en la propuesta de Gabriela. La idea de ser el centro de atención me incomodaba, pero algo más me molestaba. La posibilidad de que Roberto y Patricia se enteraran de todo por el periódico, en lugar de por mí. Esa noche, durante la cena, Roberto mencionó casualmente algo que me heló la sangre. Mamá, Patricia y yo hemos estado hablando. Creemos que sería bueno que visitaras algunas de las residencias para personas mayores que hemos encontrado. Sofía levantó la cabeza de su plato. ¿Abuela Elena se va a ir? No se va a ir, mi amor, intervino Patricia rápidamente. Solo va a haber algunos lugares lindos donde estaría más cómoda. Pero yo quiero que se quede aquí, protestó Mateo. Los niños no entienden, dijo Roberto, dirigiéndose a mí. Pero tú sabes que es lo mejor. Ahora que tienes tu trabajo en el hospital, tendrías más independencia en un lugar apropiado para ti. Ahí estaba. Ahora que yo tenía ingresos propios, podía costear mi propio retiro. Qué conveniente para ellos. Tal vez podríamos ir este sábado, sugirió Patricia. He hecho algunas citas. Este sábado no puedo, dije calmadamente. Tengo planes. Patricia frunció el ceño. ¿Qué planes? Una reunión con antiguos colegas. Al día siguiente en el hospital, llamé a Carmen a su oficina. Carmen, necesito que me ayudes con algo. Quiero organizar una reunión. Con gente que trabajó conmigo antes, pacientes que ayudé, familias que conocí. ¿Una reunión social? Algo así. Pero necesito que sea este sábado. Y necesito que sea en mi casa. Carmen captó inmediatamente el subtexto. Elena, ¿estás planeando lo que creo que estás planeando? Solo quiero que algunas personas importantes sepan dónde vivo.
por si alguna vez me necesitan. El viernes por la noche le dije a Patricia que esperara unas visitas el sábado por la tarde. ¿Cuántas personas?, preguntó, y noté cómo sus manos se retorcían nerviosamente. No muchas, solo algunos amigos del hospital. Elena, la casa no está preparada para recibir visitas importantes. La casa está perfecta, Patricia. Tú siempre dices que está impecable. El sábado llegó nublado pero sin lluvia. A las 2 de la tarde, Patricia había limpiado la casa 3 veces y se había cambiado de ropa 4. Roberto, que había cancelado sus planes de golf, merodeaba por la sala como un gato nervioso. La primera en llegar fue Carmen, elegante como siempre, cargando una bandeja de pastelitos del mejor café de la ciudad. Elena, querida, qué alegría verte en tu casa. Me abrazó calurosamente y agregó en voz alta: hacía tanto que no venía por aquí. 5 minutos después llegó María Herrera, acompañada de su hijo Joaquín, el alcalde de la ciudad, en mi sala, saludándome como si fuera una vieja amiga. Elena, no sabe qué gusto me da verla, dijo Joaquín, tomando mis manos entre las suyas. Mamá me ha contado que está trabajando otra vez en el hospital. La ciudad necesita gente como usted. Patricia, que había estado observando desde la cocina, se acercó con una sonrisa tensa. Señor alcalde, es un honor tenerlo en nuestra casa. El honor es mío, respondió Joaquín, pero sus ojos se mantuvieron en mí. Elena es una de las personas más importantes de esta ciudad, aunque ella sea muy modesta para admitirlo. 15 minutos después, llegó el doctor Fernando Ramírez, actual director del hospital, seguido por Gabriela Santos y su padre, el anciano señor Santos que caminaba con bastón, pero tenía los ojos brillantes de salud. Elena, dijo el doctor Ramírez, abrazándome. ¿Sabes que el hospital lleva tu nombre en el ala de enfermería? El pabellón Elena Mendoza. Se inauguró el año pasado, pero nadie sabía dónde encontrarte para la ceremonia. Sentí que Patricia casi se ahoga con el agua que estaba tomando. La sala se llenó de conversaciones animadas. El señor Santos le contaba a Roberto cómo yo había salvado su vida. Carmen le explicaba a Patricia sobre mis contribuciones al desarrollo de protocolos médicos. El alcalde mencionaba los reconocimientos que la ciudad quería otorgarme. Elena siempre fue la persona más capaz que conocí, decía el doctor Ramírez. Cuando yo era un residente joven e inseguro, ella me enseñó no solo los procedimientos médicos, sino cómo tratar a las familias, cómo manejar las crisis, cómo ser un verdadero profesional de la salud. Roberto escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Patricia se había quedado tan callada que parecía haberse convertido en una estatua. Entonces llegó la sorpresa que ni yo esperaba. Gabriela se levantó y pidió atención. Elena, sé que eres muy reservada, pero hay algo que quiero compartir con todos los presentes. Sacó un sobre de su cartera. Ayer recibí una carta del Ministerio de Salud. Elena, han decidido otorgarte la Medalla al Mérito en Salud Pública. Es el reconocimiento más alto que existe en el sector salud del país. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, todos empezaron a aplaudir y a felicitarme al mismo tiempo. ¿Cuándo es la ceremonia?, preguntó Carmen. El próximo mes, en la capital. Será una ceremonia grande, con todos los medios de comunicación. Vi por el rabillo del ojo cómo Patricia y Roberto intercambiaban miradas de pánico absoluto. Después de que todos se fueron, la casa quedó en un silencio tenso. Roberto y Patricia se habían retirado a su habitación y los podía escuchar hablando en voz baja pero intensa. Sofía se acercó a mí mientras yo recogía las tazas. Abuela Elena, ¿es verdad que eres famosa? No soy famosa, mi amor. Solo ayudé a mucha gente cuando trabajaba en el hospital. El señor alcalde dijo que eres muy importante. Todas las personas son importantes, Sofía. Pero esa noche, cuando estaba guardando las fotos que habían tomado durante la reunión, escuché a Roberto y Patricia discutiendo más fuerte de lo usual. No puede ser. Tiene que haber un error. Mi madre no puede ser tan importante. ¿Por qué nunca nos dijo nada? Roberto, ¿no lo entiendes? Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nos ha estado tendiendo una trampa todo este tiempo. ¿Una trampa? Patricia, es mi madre, tu madre, que resulta que conoce al alcalde, al director del hospital, a la gente más influyente de la ciudad. Tu madre, que va a recibir una medalla del gobierno nacional. Tu madre, que puede arruinar nuestras reputaciones con una sola llamada telefónica.
Hubo un largo silencio. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Roberto finalmente. Vamos a ser muy, muy cuidadosos. Y vamos a rezar para que ella sea tan generosa con nosotros como nosotros hemos sido con ella. Me metí en mi cama con una sensación extraña en el pecho. No era satisfacción exactamente, pero tampoco era culpa. Era algo más complejo, algo que tenía que ver con justicia y poder, con respeto y miedo. Por primera vez en 2 años, Patricia tenía miedo de mí, y recién estaba empezando. Los días siguientes a la reunión fueron fascinantes de observar. Patricia y Roberto habían pasado de tratarme como mueble viejo a moverse a mi alrededor como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Patricia ya no me daba órdenes. En lugar de eso, hacía sugerencias con una sonrisa tensa. Elena, ¿te parece si yo preparo el desayuno hoy? Tú debes estar cansada del trabajo. Elena, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Puedo lavar tu ropa? Roberto había empezado a llegar más temprano del trabajo y me preguntaba sobre mi día con un interés que no había mostrado en 2 años. Mamá, ¿cómo te fue en el hospital? ¿Todo bien con los proyectos? Yo respondía con amabilidad, pero sin dar demasiados detalles. Dejaba que sus imágenes llenaran los espacios vacíos, y claramente sus imágenes iban por caminos muy inquietantes. La verdadera prueba llegó el miércoles por la mañana. Patricia estaba preparando café cuando sonó el teléfono fijo de la casa. Ella contestó con su voz más dulce. Residencia de los Mendoza. Sí, Elena vive aquí. ¿De parte de quién? Vi cómo su cara cambió de color cuando escuchó la respuesta. Un momento, por favor. Me extendió el teléfono con manos temblorosas. Elena, es del Palacio de Gobierno. Dicen que es sobre la ceremonia de la medalla. Tomé el teléfono con calma perfecta. Elena Mendoza al habla. Sí, muchas gracias por llamar. Por supuesto, estaré disponible para la entrevista previa. ¿El próximo viernes a las 10? Perfecto. Sí, pueden usar este número para cualquier coordinación adicional. Cuando colgué, Patricia seguía parada ahí, con la boca ligeramente abierta. ¿Era realmente del gobierno?, preguntó con un hilo de voz. Del protocolo presidencial. Necesitan hacer algunas entrevistas antes de la ceremonia. Patricia se sentó pesadamente en una silla de la cocina. Esa tarde, cuando llegué del hospital, encontré la casa más limpia de lo que había estado en meses. Patricia había incluso puesto flores frescas en la mesa del comedor y había preparado mi cena favorita. Elena, pensé que te gustaría algo especial después de un día de trabajo, me dijo, sirviéndome el plato como si fuera una invitada de honor. Muy considerado de tu parte, Patricia. Durante la cena, Roberto intentó hacer conversación casual, pero yo notaba la tensión en cada palabra. Mamá, he estado pensando, tal vez hemos sido muy precipitados con lo de las residencias para personas mayores. ¿Ah, sí? Sí, quiero decir, ahora que estás trabajando otra vez, y con todos tus contactos importantes, tal vez es mejor que te quedes aquí con nosotros. Patricia asintió vigorosamente. Absolutamente. Esta es tu casa, Elena. Siempre lo ha sido. ¡Qué curioso! Hacía una semana esta misma mujer me había dicho que era una carga y había planeado mi traslado forzoso a un asilo. Bueno, dije, tomando un sorbo de agua, lo voy a pensar. Después de la cena, mientras Patricia lavaba los platos, algo que no había hecho en 2 años, Roberto se acercó a mí. «Mamá, ¿podemos hablar?» Nos sentamos en la sala y por primera vez en mucho tiempo, Roberto parecía nervioso hablando conmigo. «Mamá, siento que hay cosas que no sé sobre ti, sobre tu trabajo, sobre la gente que conoces. ¿Qué te gustaría saber, hijo?» Bueno, por ejemplo, ¿desde cuándo conoces al alcalde? Joaquín era un niño cuando salvé su vida. Su familia y yo hemos mantenido contacto a través de los años. ¿Y el director del hospital? Fernando era mi estudiante. Yo lo entrené cuando era residente. Roberto se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba ansioso desde pequeño. Mamá, ¿por qué nunca nos contaste sobre todas las personas importantes que conoces? Era una pregunta interesante. La verdadera respuesta era que nunca me habían preguntado, que nunca habían mostrado interés genuino en mi vida o mi pasado. Pero decidí ser más diplomática. Hijo, cuando uno se jubila, a veces prefiere dejar el pasado atrás. Además, nunca pareció relevante para las conversaciones familiares. Pero mamá, quiero decir,
La gente habla de ti como si fueras una especie de leyenda. Solo hice mi trabajo, Roberto. Nada más. Pero mientras decía esto, vi algo en los ojos de mi hijo que no había visto en años. Respeto. Y también algo más inquietante. Miedo. Los siguientes días, Patricia comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más extraño. La sorprendí varias veces revisando mi cuarto cuando yo no estaba, claramente buscando algo, aunque no sabía qué. Una tarde llegué del hospital y la encontré hablando por teléfono en voz muy baja. Cuando me vio, colgó inmediatamente. Era mi hermana, me explicó rápidamente. Solo charlábamos, pero esa noche escuché parte de una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Patricia estaba en el patio, hablando por teléfono, pensando que yo no podía escucharla desde mi ventana. No entiendes, Mónica. Resulta que es una persona muy poderosa. Conoce a todo el mundo importante de la ciudad. Sí, el alcalde viene a visitarla a la casa. El director del hospital la trata como si fuera su madre. No, no sabíamos nada. Ella nunca dijo. Hubo una pausa larga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué crees que va a pasar cuando se entere de cómo la hemos tratado? Roberto está en pánico. Dice que podría arruinar su carrera si ella habla con la gente equivocada. No, no le hemos hecho nada malo, pero, bueno, tal vez no hemos sido tan considerados como deberíamos. Otra pausa. Mónica, ¿tú crees que ella sabe exactamente lo que está haciendo? ¿Crees que todo esto es una especie de venganza? Sonreí en la oscuridad de mi cuarto. Patricia finalmente estaba empezando a entender la situación. El viernes llegó la entrevista con el protocolo presidencial. 2 funcionarios muy elegantes vinieron a la casa a las 10 de la mañana. Patricia había estado limpiando desde las 6, y cuando llegaron, ella los recibió con una cortesía exagerada que rayaba en lo cómico. Pasen, por favor. Elena los está esperando. ¿Les ofrezco café? ¿Agua? ¿Alguna cosa más? La entrevista duró 1 hora y media. Me preguntaron sobre mi carrera, sobre los casos más importantes que había manejado, sobre mi filosofía del cuidado de la salud. Patricia merodeaba por la casa, claramente tratando de escuchar la conversación. Cuando los funcionarios se fueron, uno de ellos le dijo a Patricia: «Señora, es usted muy afortunada de vivir con una mujer tan extraordinaria. Elena Mendoza es una verdadera heroína nacional». Después de que se fueron, Patricia se sentó conmigo en la sala. «Elena, no tenía idea de que eras tan respetada». ¿Respetada? Bueno, sí, toda esta gente importante. Los reconocimientos del gobierno. Es impresionante. Me quedé callada, dejando que ella llenara el silencio. «Elena, espero que sepas que Roberto y yo te tenemos mucho cariño. Siempre te hemos considerado parte importante de nuestra familia». Ahí estaba. La reescritura de la historia había comenzado. Claro, Patricia. Y si alguna vez hemos dicho o hecho algo que te molestó, esperamos que sepas que nunca fue intencional. A veces las familias tienen malentendidos, ¿verdad? Por supuesto. Patricia se retorció las manos nerviosamente. «Elena, ¿tú crees que, quiero decir, cuando vayas a la ceremonia en la capital y cuando hablen contigo los periodistas, vas a mencionar cómo es tu vida familiar?» Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. «¿Por qué lo preguntas, Patricia?» «No, no es nada específico. Solo pensaba que tal vez preferirías mantener tu vida privada. Privada, tú sabes, para proteger tu intimidad». No había pensado en eso. Supongo que depende de lo que me pregunten. Vi cómo la cara de Patricia se puso pálida. Esa noche, Roberto y Patricia tuvieron otra de sus conversaciones en voz baja, pero esta vez las escuché más claramente. Tenemos que ser más cuidadosos, más atentos, más generosos. «Roberto, ¿crees que ella nos va a perdonar?» «No lo sé, Patricia, pero más nos vale que sí. ¿Y si no?» Hubo un largo silencio antes de que Roberto respondiera. «Entonces estamos en serios problemas». Mientras me preparaba para dormir, pensé en lo fácil que había sido cambiar la dinámica de poder en esa casa. No había tenido que gritar, no había tenido que amenazar, no había tenido que hacer nada dramático. Simplemente había dejado que vieran quién era realmente. Y ahora, por primera vez en 2 años, ellos tenían miedo de perderme en lugar de estar ansiosos por deshacerse de mí. El juego psicológico apenas había comenzado. La mañana del lunes llegó con una llamada que cambiaría todo definitivamente. Era Carmen,
y su voz sonaba emocionada. «Elena, tienes que venir al hospital inmediatamente. Hay alguien aquí que quiere verte». «¿Quién?» «El ministro de Salud en persona. Llegó sin avisar, preguntando por ti». Cuando llegué al hospital una hora después, encontré un pequeño circo mediático en la entrada principal. Había cámaras de televisión, periodistas con grabadoras y funcionarios gubernamentales con trajes caros. El ministro, un hombre distinguido de unos 60 años, me saludó como si fuéramos viejos amigos. Elena Mendoza. Por fin la conozco en persona. Su reputación la precede por décadas. Me llevó a una sala privada donde había más periodistas esperando. Durante la siguiente hora, me entrevistaron sobre mi carrera, sobre los cambios que había implementado en el sistema de salud, sobre mi visión del futuro de la enfermería en el país. «Elena», dijo el ministro hacia el final de la conferencia, «queremos hacer algo especial para la ceremonia de la medalla. Vamos a crear un documental sobre su vida y su trabajo. Será transmitido nacionalmente el día de la ceremonia». Sentí como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Un documental nacional. Eso significaba que mi historia, mi vida, mi trabajo, serían conocidos por todo el país. «Ministro, es muy generoso, pero no creo que sea necesario». «Elena, usted es exactamente el tipo de héroe que este país necesita conocer. Una mujer que dedicó su vida a salvar otras vidas, que transformó el sistema de salud desde adentro, que nunca buscó reconocimiento personal». Gabriela Santos estaba entre los periodistas y me guiñó el ojo. Claramente había tenido algo que ver con esta súbita atención mediática. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a Patricia pegada al televisor, viendo las noticias de la tarde. En la pantalla estaba mi cara, acompañada del título «La heroína anónima de la salud pública». «Elena», dijo Patricia sin voltear a verme, «saliste en las noticias». Me senté a su lado y vimos juntas el reportaje. Hablaban de mi carrera, de los casos más importantes que había manejado, de mi reputación en el sector salud. Incluso habían entrevistado a algunas familias que yo había ayudado años atrás. «Increíble», murmuró Patricia. No tenía idea. Roberto llegó del trabajo antes de lo usual. Claramente había visto las noticias también. «Mamá, todo el mundo en la oficina estaba hablando de ti. Mi jefe me dijo que no sabía que mi madre fuera Elena Mendoza. ¿Tu jefe me conoce? Dice que tú ayudaste a su esposa cuando tuvo complicaciones en el parto de su primer hijo, hace 15 años. Esa noche, durante la cena, la conversación giró completamente alrededor de mí. Sofía y Mateo hacían preguntas sobre las personas que había ayudado. Roberto contaba cómo sus colegas habían reaccionado a las noticias, y Patricia permanecía extrañamente callada. Después de acostar a los niños, Patricia me pidió que habláramos a solas. «Elena, hay algo que necesito decirte». Nos sentamos en la sala, y por primera vez desde que la conocía, Patricia parecía genuinamente vulnerable. «Elena, me siento terrible por cómo te he tratado estos últimos meses». «¿Estos últimos meses?» Patricia se sonrojó. «Bueno, tal vez ha sido más tiempo. El punto es que no sabía, no entendía quién eras realmente. ¿Y eso cambia algo?» «Ah, por supuesto que cambia todo. Elena, eres una persona importante, respetada, tienes conexiones, influencia, reconocimiento nacional». Ahí estaba, el verdadero Patricia saliendo a la superficie. Su respeto hacia mí estaba basado completamente en mi estatus social, no en mi valor como persona o como miembro de la familia. «Patricia, ¿me respetas porque soy la misma persona que era hace 3 semanas? ¿O me respetas porque ahora sabes que conozco gente poderosa?» La pregunta la dejó sin palabras por un momento. Bueno, es complicado, Elena. No es complicado en absoluto. Es bastante simple en realidad. Patricia se retorció las manos nerviosamente. «Elena, sé que a veces he sido difícil, pero espero que entiendas que manejar una casa con tantas personas es estresante». ¿Manejar una casa? «Patricia, yo era la que manejaba la casa. Tú solo vivías en ella». El comentario la golpeó como una bofetada. Se quedó callada por un momento, procesando la verdad de mis palabras. «Tienes razón», admitió finalmente. «Tienes razón, y lo siento». Era la primera disculpa genuina que había recibido de ella en 2 años, pero llegaba 2 años demasiado tarde. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era de una productora de televisión de la capital. «Señora Mendoza, queremos hacer un programa especial sobre su vida.
Un programa de 1 hora, para transmitir antes de la ceremonia de la medalla. ¿Qué tipo de programa? Queremos mostrar cómo vive ahora, cómo es su día a día, su familia. La idea es mostrar que los héroes nacionales también son personas normales con vidas familiares. Sentí un escalofrío de posibilidades. ¿Vendrían a filmar aquí, en mi casa? Exactamente. Queremos mostrar su entorno doméstico, hablar con su familia, mostrar cómo la tratan las personas que la aman. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada por varios minutos, considerando las implicaciones. Si un equipo de televisión nacional venía a mi casa, si filmaban mi vida diaria, si entrevistaban a Roberto y Patricia sobre cómo me trataban. Esa noche, durante la cena, compartí la noticia. Van a venir a hacer un programa de televisión, aquí, en la casa. Quieren filmar cómo vivimos, cómo es nuestra familia. El tenedor de Patricia se quedó suspendido a medio camino hacia su boca. ¿Cuándo? Preguntó Roberto. La próxima semana. Van a pasar 2 días completos aquí, filmando todo. Patricia se puso pálida. ¿Todo? Sí, quieren mostrar cómo es mi vida diaria. Mis rutinas, mi relación con la familia. ¿Cómo me tratan ustedes? Roberto y Patricia intercambiaron una mirada cargada de pánico. Mamá, dijo Roberto cuidadosamente. ¿Ya aceptaste? Les dije que lo pensaría. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no. Por supuesto que no, se apresuró a decir Patricia. Es solo que, bueno, la casa tendría que estar perfecta. Nosotros tendríamos que estar preparados. ¿Preparados para qué, Patricia? Solo van a filmar nuestra vida normal. Esa noche escuché la conversación más intensa que Roberto y Patricia habían tenido hasta el momento. No podemos permitir que eso pase, Roberto. ¿Te imaginas lo que van a pensar cuando vean cómo hemos estado tratándola? Pero no podemos decirle que no. Sería sospechoso. Entonces tenemos que cambiar. Radicalmente. Inmediatamente. ¿Cambiar cómo? Todo, Roberto. Nuestra actitud hacia ella. Cómo hablamos de ella. Cómo la tratamos. Tenemos que convertirnos en la familia perfecta en una semana. Al día siguiente, la transformación comenzó. Patricia se levantó antes que yo para preparar el desayuno. Roberto llegó a casa con flores porque sí. Los niños fueron instruidos para ser extra cariñosos conmigo. Abuela Elena, me dijo Sofía durante el desayuno, claramente siguiendo instrucciones. Eres la mejor abuela del mundo. Durante el almuerzo, Patricia mencionó casualmente. Elena, he estado pensando que deberíamos rediseñar tu cuarto. Hacerlo más cómodo. Más grande, tal vez. ¿Mi cuarto? Bueno. Podrías tomar la habitación principal. Roberto y yo podemos mudarnos al cuarto pequeño. Roberto asintió vigorosamente. Mamá, tienes derecho a la mejor habitación de la casa. Era fascinante ver cómo trataban desesperadamente de reescribir 2 años de historia en una semana. El viernes llamé a la productora. Acepto hacer el programa. Pueden venir cuando quieran. Cuando colgué el teléfono, Patricia estaba parada detrás de mí. Elena, ¿qué les vas a decir sobre nosotros? La verdad, Patricia. Siempre la verdad. Su cara se descompuso completamente. ¿Qué verdad? Que vivo con una familia que me ama y me respeta. ¿No es eso cierto? Patricia asintió rápidamente, aunque ambas sabíamos que estaba mintiendo. Por supuesto, Elena, por supuesto que es cierto, pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Terror puro. La trampa se había cerrado perfectamente. Ahora Roberto y Patricia estaban atrapados en una actuación que tendrían que mantener no solo durante las filmaciones, sino probablemente por el resto de sus vidas. Porque si alguna vez volvían a tratarme mal, yo tendría testigos nacionales de cómo había sido nuestra feliz vida familiar. El poder había cambiado de manos completamente, y esta vez era permanente. El día de las filmaciones llegó con un cielo despejado y una casa que brillaba como nunca antes. Patricia había contratado un servicio de limpieza profesional. Había comprado flores frescas para cada habitación e incluso había mandado a enmarcar fotografías familiares que incluían prominentemente a Elena. El equipo de televisión llegó a las 8 de la mañana. Un productor, 2 camarógrafos, un técnico de sonido y una periodista elegante llamada Mariana Vega, que había venido especialmente de la capital. «Señora Mendoza», me dijo Mariana estrechando mi mano calurosamente. «Es un honor conocerla. Su historia es exactamente el tipo de inspiración que el país necesita».
Durante las primeras horas filmaron mi rutina matutina. Me levantaba, preparaba café, leía el periódico. Patricia apareció en escena como la nuera perfecta. Elena siempre ha sido como una madre para mí, le dijo a las cámaras con una sonrisa que parecía pintada. Es una mujer extraordinaria, sabia, generosa, siempre dispuesta a ayudar a la familia. Observé fascinada cómo Patricia había transformado completamente su narrativa. Según su nueva versión, yo era el centro respetado y amado de la familia. Ella era la nuera devota, y nuestra relación había sido siempre armoniosa. ¿Cómo describiría la relación con su suegra?, preguntó Mariana. Elena es mi heroína personal, respondió Patricia sin vacilar. Cuando me casé con Roberto, inmediatamente me acogió como a una hija. Me enseñó tanto sobre ser una buena esposa, una buena madre. Tenerla viviendo con nosotros ha sido una bendición. Escuché esto mientras preparaba el almuerzo en la cocina, y tuve que contener una sonrisa. La misma mujer que hacía 3 semanas planeaba internarme en un asilo, ahora me describía como una bendición. Roberto llegó del trabajo al mediodía para su entrevista. Lo habían instruido claramente sobre qué decir. Mi madre siempre ha sido mi ejemplo a seguir, le dijo a las cámaras. Su dedicación, su profesionalismo, su amor por la familia. Cuando enviudó, no dudamos ni un segundo en pedirle que viniera a vivir con nosotros. Esta casa no sería un hogar sin ella. Mariana me entrevistó en la sala, rodeada de las flores que Patricia había comprado y las fotografías familiares que había mandado a enmarcar. Elena, cuénteme sobre su vida familiar actual. ¿Cómo es vivir con su hijo y su nuera? Tengo mucha suerte, respondí sinceramente. Roberto y Patricia me tratan con mucho cariño y respeto. Me siento muy querida y valorada en esta familia. No era mentira. En las últimas 3 semanas, efectivamente me habían tratado con cariño y respeto. El hecho de que fuera por terror más que por amor genuino era un detalle que no necesitaba mencionar. ¿Hay algo que le gustaría que el público supiera sobre la vida después del servicio público? Que el respeto y el amor familiar son lo más importante. Que una persona vale por cómo trata a otros, especialmente a los más vulnerables. Que la verdadera medida de una familia no es cuánto dinero tiene, sino cómo cuida a sus miembros más mayores. Vi cómo Patricia y Roberto intercambiaron miradas nerviosas al escuchar estas palabras. La entrevista con los niños fue la parte más genuina de todo el día. ¿Cómo es tu abuela?, le preguntó Mariana a Sofía. La abuela Elena es la mejor, respondió con entusiasmo real. Me cuenta historias de cuando era enfermera y salvaba a la gente, y hace las mejores arepas del mundo. Mateo, ¿tú qué piensas de tu abuela? Es muy inteligente. Mamá dice que es muy famosa, pero para mí solo es mi abuela que me ayuda con las tareas y me lee cuentos. Esas respuestas inocentes eran más poderosas que cualquier declaración elaborada de los adultos. Al final del día, después de que el equipo se fue, la casa quedó en un silencio extraño. Patricia y Roberto parecían agotados del esfuerzo de mantener su actuación perfecta durante 8 horas. ¿Cómo creen que salió?, pregunté casualmente. Bien, respondió Roberto rápidamente. Creo que mostramos lo que realmente somos como familia. Sí, añadió Patricia. Una familia que se ama y se respeta mutuamente. 2 semanas después, el programa salió al aire nacionalmente. Era un sábado por la noche, horario estelar. Carmen organizó una reunión en su casa para verlo juntos e invitó a María Herrera, al doctor Ramírez, a Gabriela Santos y a varios otros amigos. El programa estaba bellamente editado. Mostraba mi historia profesional intercalada con escenas de mi vida familiar actual. Las entrevistas con Roberto y Patricia los hacían ver como la familia modelo, amorosa y devota. Elena tiene una familia hermosa, comentó María mientras veíamos. Se nota el amor y el respeto que le tienen. Sonreí sin decir nada. La ceremonia de entrega de la medalla fue un mes después, en el Palacio Nacional. Roberto, Patricia y los niños me acompañaron, vestidos elegantemente para la ocasión. Patricia había invertido una fortuna en un vestido apropiado para ser vista en televisión nacional como la nuera devota. El presidente me entregó personalmente la medalla mientras cientos de personas aplaudían. En su discurso, mencionó específicamente mi dedicación no solo al servicio público, sino también a mi familia. Elena Mendoza representa los valores que definen a nuestra nación: servicio, dedicación y amor familiar. Después de la ceremonia, hubo una recepción.
Patricia y Roberto se movían por el salón como peces en el agua, presentándose orgullosamente como mi familia, recibiendo felicitaciones y reconocimientos por ser parte de mi vida. Debe ser maravilloso tener una suegra tan extraordinaria, le dijo alguien a Patricia. Es mi inspiración diaria, respondió Patricia sin dudar. En el camino de vuelta a casa, los niños se durmieron en el auto. Roberto y Patricia hablaron en voz baja sobre la gente importante que habían conocido, sobre las oportunidades profesionales que podrían surgir de ser la familia de Elena Mendoza. Llegamos a casa cerca de medianoche. Mientras Patricia ayudaba a acostar a los niños, Roberto y yo nos quedamos solos en la sala. «Mamá», me dijo, sentándose a mi lado, «quiero pedirte disculpas». «¿Por qué, hijo?» «Por no haber sido el hijo que merecías estos últimos años, por no haber defendido tu lugar en esta familia, por haber permitido que te trataran como si fueras menos importante de lo que eres». Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años. «Roberto, todos cometemos errores». «Sí, pero algunos errores son peores que otros». «Mamá, casi te perdemos. Casi perdí a la persona más importante de mi vida por complacer a...» Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Por complacer a quién, hijo?» Roberto miró hacia las escaleras, asegurándose de que Patricia no estuviera escuchando. «Por complacer a alguien que no te valoraba, que no entendía quién eres realmente. ¿Y ahora entiende? Ahora tiene que entender. No tiene otra opción». Ahí estaba la verdad. Patricia no había tenido una transformación del corazón, simplemente había sido forzada a reconocer una realidad que no podía ignorar. «Mamá, ¿me perdonas?» «Ya te perdoné hace mucho tiempo, Roberto, pero el perdón no borra las consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Que ahora sabemos exactamente quiénes somos todos. Tú sabes que puedes elegir mal cuando hay presión. Patricia sabe que su respeto hacia otros depende de su estatus social. Y yo sé que tengo que protegerme a mí misma porque la familia no siempre lo hará». Roberto asintió tristemente. «¿Crees que podemos ser una verdadera familia otra vez?» «Ya somos una familia, hijo. Solo que ahora es una familia honesta». Los meses siguientes establecieron una nueva normalidad en la casa. Patricia continuó tratándome con respeto y consideración, pero yo sabía que era una actuación cuidadosamente mantenida. Roberto genuinamente trataba de reparar nuestra relación, y gradualmente empezamos a tener conversaciones reales otra vez. Los niños, ajenos a toda la política familiar, simplemente disfrutaban tener una abuela que ya no parecía triste todo el tiempo. Una tarde, 6 meses después de la ceremonia, Patricia y yo estábamos solas en la cocina. Ella estaba preparando té, un ritual que había adoptado como parte de su nueva persona de nuera atenta. «Elena», me dijo finalmente, «¿alguna vez me vas a perdonar realmente?» Era una pregunta interesante. «Patricia, el perdón es diferente del olvido». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no te odio. No busco venganza. No deseo tu mal. Pero tampoco voy a pretender que no pasó lo que pasó». Patricia asintió lentamente. «¿Y qué pasa ahora? ¿Vivimos así para siempre? ¿Tú sabiendo que sé que tú sabes que yo sé?» Me reí a pesar de mí misma. «Patricia, vivimos como una familia que se respeta mutuamente. Si eso se siente artificial para ti, tal vez el problema no es la situación, sino que el respeto mutuo se sienta artificial». 1 año después, me mudé a mi propia casa, no porque me echaran, sino porque decidí que era hora de tener mi propio espacio otra vez. Compré una casa pequeña pero hermosa a 10 minutos de Roberto y Patricia, lo suficientemente cerca para mantener la relación con los nietos, lo suficientemente lejos para tener independencia. Roberto me ayudó con la mudanza. Patricia insistió en decorar algunas habitaciones como regalo de despedida. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres, mamá?», me preguntó Roberto mientras cargábamos las últimas cajas. «Estoy segura, hijo. Es hora de que todos tengamos nuestro propio espacio. ¿Vendrás a cenar los domingos? Si me invitas». «Siempre estarás invitada, mamá». Patricia se acercó cuando Roberto salió a cargar el carro. «Elena, sé que nunca voy a ser tu persona favorita». «Patricia, no se trata de ser personas favoritas. Se trata de ser personas decentes. Espero algún día poder demostrarte que puedo ser una persona decente sin tener que actuar». «Espero lo mismo, Patricia». La noche de mi primera noche en mi nueva casa, me senté en mi sala con una taza de té, rodeada de mis propias cosas, en mi propio espacio,
con mi propia paz. No había sido venganza lo que había buscado, había sido respeto, y lo había conseguido, no a través del drama o la confrontación, sino simplemente dejando que la verdad saliera a la luz. A veces la justicia no llega como un martillo que golpea, a veces llega como el amanecer, lento, inevitable, iluminando todo hasta que no queda ningún lugar donde esconderse. Me quedé dormida esa noche no con la satisfacción de la venganza cumplida, sino con la paz profunda de una mujer que había recuperado su dignidad, su lugar en el mundo, y más importante que todo, el respeto por sí misma.